están? En primer lugar, agradecerles a todos por sumarse. En segundo lugar, pedirles disculpas por el traspié de la semana pasada. Son eventualidades de la virtualidad en pandemia que tenemos que ir aprendiendo. Así que, bueno, gracias por volver a conectarse. Y por lo que vemos esta vez, entran más de 100, afortunadamente. También quiero felicitar a aquellos que adjudicaron becas para el Congreso Español de Endocrinología y especialmente agradecer a aquellos que enviaron trabajos, porque habiendo tenido solamente 15 días para poder enviar trabajos al Congreso Español, la Argentina envió 30 trabajos al Congreso, con lo cual creo que todos nos sentimos muy orgullosos de esto. Así que bueno, sin más, voy a pasar la palabra a la doctora Virginia Massheimer, que es la vicepresidenta de FACEM y coordinadora del comité científico, para que presente la actividad. Hola, buenas tardes a todos. Al igual que el agradecimiento de Pablo, me sumo a que estén de nuevo aquí, después del pequeño contratiempo. Yo digo que esto de la pandemia nos ha vuelto aprendices de la virtualidad, aprendices vertiginosos, así que en eso estamos tratando de salir adelante lo mejor posible. Hoy nos convoca un tema de indiscutible actualidad como es la pandemia y la visión de la endocrinología de la pandemia. Para eso convocamos a dos referentes, cada una en su área, en el área suprarrenal a la doctora Belli y en el área de enfermedades óseas a la doctora Beatriz Oliveri. Les cuento un poquito cómo es la modalidad, es decir, cada una de ellas va a ser una disertación de unos 30 minutos aproximadamente, y después vamos a habilitar, después de cada una de las charlas, un espacio para preguntas. Como somos muchos, las preguntas las organizamos a través del chat, es decir, ustedes las hacen en el chat. Para eso, más o menos unos 5 minutos antes de que termine la presentación de cada una de ellas, habilitamos el chat para que ustedes vayan haciendo las preguntas y se las leemos para que ellas respondan. Si alguno quiere hacer alguna comentario, alguna intervención puntual en forma oral, puede levantar la mano utilizando la herramienta que tienen ahí debajo a la derecha en el borde inferior de la pantalla, o lo ponen en el chat y el doctor Costanzo o el doctor Campelo les habilitan el micrófono. Como verán acá, todo esto no contratamos servicios de tecnología y los arreglamos todo entre nosotros. El doctor Costanzo, por si no lo conoces, es el secretario de comisión directiva. El doctor Campelo es miembro del comité científico, pero aparte tienen muchísimas habilidades en esto de la virtualidad y la tecnología, así que están asignados a esas funciones. Bueno, en primer término vamos a escuchar a la doctora Susana Belli. La doctora Susana Belli es médica, especialista en endocrinología. Hasta el 2015 fue médica de la división de endocrinología del Hospital Durán. Ahora es jefa del área de endocrinología del Instituto Oncológico Alexander Fleming, y a su vez es coordinadora del departamento suprarrenal de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, así de SAEM. Y a ella le hemos convocado para el tema insuficiencia suprarrenal y la pandemia. Así que bueno, Susana, el auditorio es todo tuyo, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecerles a los organizadores de FACEM que me invitaron para esta charla, y a todos los amigos que están presentes y que mandan sus saludos cariñosos. Bueno, mi idea entonces es presentar qué pasa con la adrenal en el curso de una infección por coronavirus. Y lo primero que vamos a hacer es definir bien estas palabras nuevas que tuvimos que incorporar a nuestro lenguaje y explicar que COVID-19 no es el nombre del virus, sino que quiere decir Coronavirus Induced Disease en el año 2019, que genera un síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que es inducido, sí, por el virus
SARS-CoV-2, o sea, por el coronavirus 2. Rápidamente se convirtió en una pandemia mundial con una mortalidad que fue variable en cada país. La tasa de letalidad en Italia, por ejemplo, fue del 10% y en la Argentina del 1,9% hasta el momento actual. De los pacientes infectados, un 19% de ellos evolucionan a neumonías severas en el 14% y graves en el 5%, es decir, que necesitan asistencia respiratoria mecánica. El virus tiene una vía de entrada en nuestro organismo que es las vías aéreas superiores. Tiene en su superficie esa glicoproteína spike, que es la que le da el nombre de coronavirus, que está en la membrana glicoproteica del virus y que se fusiona con la enzima convertidora que es preparada por las proteasas del huésped para que este fenómeno de fusión se lleve a cabo. ¿Sí? Discúlpame, no estás compartiendo pantalla, ¿eh? ¿No? No. A ver. ¿Ahora? No. Ya generamos mucha expectativa, vos que querés generar más. A ver. Bueno, ya que sos tan sabio en este tema, decime que toco. A mí que no soy sabia. Abajo, fíjate en el compartir pantalla que tenés abajo, como practicamos el verde con la flechita. Bueno. ¿Ahora sí la ven? Perfecto, perfecto, ahora sí. ¿Pero está en pantalla completa o no? Ahora está en pantalla completa, ahora se ve bien. Bueno, lo que les comentaba entonces es que esta proteína de la superficie, esta proteína spike, es la que se fusiona con el receptor TAC2, que es una enzima convertidora y que es el propio organismo del huésped el que la pone en condiciones para que esta fusión de ambas membranas se lleve a cabo. Y el virus pueda de esa manera introducir en la célula el ARN para su duplicación. El COV-2 tiene más afinidad que la que tenía originariamente el COV. Y eso probablemente sea la explicación de por qué se ha producido una diseminación mundial de esta enfermedad. Y una vez que libera al interior de la célula el ARN genómico viral, se utiliza la maquinaria de la célula para el proceso de reproducción del virus. Entonces, ¿cómo se organiza la defensa del huésped frente a la invasión del ARN viral? El primer sistema de defensa es el sistema inmunitario innato. Casi todas las células del organismo tienen mecanismos para detectar a los virus y también a otros patógenos microbianos. Estos se denominan receptores de reconocimiento de patrones, que reconocen a patrones moleculares que están en los virus. La activación de estos patrones de reconocimiento inicia una cascada que lleva a la presentación de este ARN viral a las células presentadoras de antígenos. Y estos péptidos antigénicos son a su vez presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad y reconocidos por los linfocitos citotóxicos. Esta presentación de los antígenos es lo que lleva al estímulo de la inmunidad humoral con la activación de los linfocitos para la generación de inmunoglobulinas G y M. Pero la respuesta inmune antiviral es la consecuencia de un balance entre lograr eliminar el virus sin que esto implique un daño pulmonar inmunomediado. Los pacientes que evolucionan a un síndrome de distrés respiratorio agudo
como consecuencia no solo de una replicación viral descontrolada, sino además de una respuesta inmune exagerada del huésped. El distrés respiratorio agudo que presentan estos pacientes entre el 8º y el 9º día de la infección por el COVID-19, en las formas severas, desarrollan un cuadro que es un edema no cardiogénico del pulmón. Las células de la inmunidad innata, que son los macrófagos y las plaquetas, que son el primer frente de enfrentamiento al virus, y las de la inmunidad adquirida, destruyen las barreras del complejo epitelio alveolar, intersticio endotelio, se trasvasan las proteínas, y estos focos inflamatorios reclutan nuevos macrófagos y neutrófilos que expanden el foco inicial. Se bloquea la producción del surfactante, se impide la función alveolar, se defuncionalizan los canales iónicos y se evacúan fluidos al intersticio, desarrollándose membranas y disminuyendo la compliance del pulmón, y se impide el intercambio gaseoso. Se produce entonces una tormenta de citoquinas con producción exagerada de TNF-alfa, interleuquinas y fibroblásticos. Y la respuesta inflamatoria, a su vez, activa la injuria endotelial y con consecuencia la coagulopatía. Y aparecen las microtrombosis, los coágulos vasculares diseminadas, la embolia del pulmón, los infartos cerebrales y las isquemias de miembro superior e inferior. El virus, como dijimos, debe reproducirse, es su mandato. Y para ello tiene que eludir los mecanismos de defensa del huésped. Entonces, ¿cómo elude el virus los mecanismos de defensa del huésped? Estamos hablando de un individuo sano, de cualquiera de nosotros enfrentados al COVID. Aparece primero la inmunidad innata y los macrófagos del huésped tienen sensores de RNA que el virus evade realizando una doble membrana y bloqueando la síntesis del interferón. Ingresa, como dijimos, a la célula usando a la AC2 como un receptor. Esta enzima se expresa en todas las células endoteliales, tanto arteriales como venosas, y en varios órganos, incluidos la adrenal. En los pacientes que presentaron en el 2003 la infección por SARS y los pacientes que ahora desarrollaron infección con COV-2, mostraron degeneración y necrosis de las células de la corteza adrenal, insinuando una acción citopática directa del virus. En consecuencia, esto podría significar una alteración en la secreción del cortisol. La estrategia inmunoevasiva utilizada por el virus, por los virus SARS y también por el influenza, es inhibir la respuesta en el huésped de los corticoides frente al estrés de la infección. Tanto el virus de la influenza como el COVID poseen secuencias de aminoácidos semejantes a las de la molécula de ACTH. Las moléculas 1 a 24 del ACTH son las que están encargadas de la síntesis del cortisol y esas son iguales en todos los mamíferos. Pero del 25 al 34 las moléculas varían según el animal del que estemos hablando. En consecuencia, cuando el huésped genera anticuerpos contra el virus, también los genera contra fragmentos del ACTH, porque dijimos que tenían los mismos componentes, de manera tal que esto podría limitar la respuesta de la suprarrenal al estrés. ¿Y cómo se descubrió esto? ¿O cómo se sospechó que esto era posible? Porque en los animales de laboratorio y en los humanos encontraron el cortisol elevado como corresponde a una situación de estrés por infección, pero el ACTH cuando lo medían por I estaba bajo y cuando lo medían por RI era alto, y sospecharon que podía haber autoanticuerpos.
los buscaron en sangre, tanto de los animales de laboratorio como en humanos, y detectaron que había autoanticuerpos contra el ACTH en los sueros de los ratones y en los humanos. De manera tal que la respuesta adrenal inadecuada por el bloqueo del ACTH produciría una insuficiencia adrenal relativa. Si los síntomas de la insuficiencia suprarrenal son el cansancio, el decaimiento, la anorexia y la epigastralgia, ¿no son acaso estos síntomas habituales en una infección por virus influenza y por el SARS? Este déficit de corticoides llevaría a la tormenta de citoquinas y al distrés respiratorio. Lo que se vio es que el hipotálamo y la hipófisis también expresan AC2 y por lo tanto son blancos virales. En los pacientes que sobrevivieron a las infecciones por SARS en el 2003, un 40% de ellos, o sea, un número muy significativo, presentó hipocortisolismo que remitía en el curso del primer año post-infección. Y en algunos de ellos no solo había déficit esteroideo, sino un hipotiroidismo central. ¿Esto podría significar una hipofisitis reversible o un daño hipotalámico directo? ¿Y qué pasa con el SARS-CoV-2? Bueno, en realidad no se sabe. Lo que sí se está haciendo es la medición en un estudio prospectivo de cortisol y ACTH en todos los pacientes para poder dar respuesta a estas preguntas. Ustedes ven habitualmente que tanto los pacientes como los periodistas que interrogan a los médicos siempre quieren respuestas binarias. Las cosas son sí o no, blancas o negras. Y se olvidan que nosotros nos movemos en un ambiente de grises. Si yo les planteé recién que producen anticuerpos que atacan el ACTH, que son capaces de eludir los detectores de virus de nuestro organismo, y inhibir la secreción de ACTH y en consecuencia del cortisol, ¿deberíamos indicarle corticoides a todos los pacientes que tienen infección por COV-2? En enero de este año, una de las primeras determinaciones de la OMS fue desaconsejar el uso sistemático de corticoides porque consideró que el efecto inmunosupresor podía favorecer la propagación del virus. Al limitar la respuesta innata, que es la primera línea defensiva y que a su vez es la más sensible a glucocorticoides, reservando la utilización de corticoides solo en caso de shock séptico y por supuesto en el paciente que tuviese una deficiencia previa de glucocorticoides. Ahora, si esto fuese cierto, la población enorme de pacientes que en el mundo toman corticoides por otras patologías deberían tener una sobrerepresentación entre los pacientes que tienen COV-2. Y esto no es así. Por lo tanto, en teoría estarían inmunosuprimidos, pero los hechos no lo avalaron. Y por otro lado, los corticoides tienen una probada eficacia en muchas enfermedades respiratorias. Tienen elevada biodisponibilidad pulmonar, tienen un enorme efecto antiinflamatorio y por ese motivo hay en el momento actual numerosos ensayos clínicos para evaluar el uso tanto de la metilprednisolona como de la dexa como del budesonide. Susana, disculpa que te interrumpa. Veo en la presentación un mensaje, puede ser de tu computadora, abajo a la derecha. Ah, sí. Pero no lo puedo bajar. Con la crucecita lo podés cerrar. Entonces, ¿qué pasa en un paciente que tiene una insuficiencia adrenal previa cuando es infectado por el COV-2? En el 2017
bancos y colaboradores en un trabajo multicéntrico que realizaron en Estados Unidos e Inglaterra, demostraron que los pacientes con insuficiencia adrenal, tomaron población de pacientes con Addison, tenían un riesgo aumentado de infección porque tenían una respuesta ineficiente de la inmunidad innata, que se caracterizaba por un aumento de los monocitos, por una disminución de las natural killers citotóxicas. Tendrían un estado de inflamación crónica que les produce una depresión selectiva del receptor de inmunoglobulina CD16 de las natural killers. Y este estado de inflamación crónica podría ser el responsable de la fatiga crónica que refieren muy frecuentemente los pacientes aún tratados con insuficiencia adrenal primaria. Esta ausencia de los receptores de CD16 de las natural killers impiden la activación de anticuerpos dependientes de la citotoxicidad mediada por células y favorece las infecciones, como ocurre en un paciente con insuficiencia adrenal, y también en la población de pacientes obesos que también tienen un estado de inflamación crónica. En ese mismo año, la Sociedad Italiana hizo un multicéntrico en Italia, donde tomaron pacientes con insuficiencia adrenal e hicieron el mismo estudio, pero los dividieron en dos grupos. Pacientes que recibían una sola dosis de glucocorticoides diaria y los que recibían 2 o 3. Y lo que vieron era que el patrón de inmunidad celular que habían observado los americanos y la tendencia a las infecciones recurrentes eran reversibles si los pacientes que tomaban dosis múltiples solo recibían una dosis única por la mañana, el total de reemplazo de 20 miligramos de hidrotisona en una sola toma. De manera tal que esto implicaría que no sería un fenómeno asociado a un defecto de la inmunidad, sino al sobretratamiento o a una toma muy tardía de los glucocorticoides en horas avanzadas del día y no a las 3 o 4 de la tarde como se les indica. Y por lo tanto, no habría una condición inmunológica particular en el paciente con Addison, sino una iatrogenia. La respuesta inmune deficiente de la primera línea defensiva podría contribuir a una evolución peor del COVID-19 y al desarrollo del distrés severo. En los pacientes con insuficiencia adrenal, además, no hay una estimulación del eje que active la respuesta inmune original, y esto podría ponerlos teóricamente en riesgo de progresar a estadios más severos de la enfermedad, especialmente cuando el tratamiento de reemplazo no es administrado de manera adecuada. Sin embargo, no existe comunicaciones de pacientes con enfermedad de Addison con peor evolución que la población general. Los pacientes que tienen insuficiencias adrenales secundarias o terciarias a la administración de glucocorticoides tienen además una disminución de la función adrenal residual, una de la secreción autónoma por parte de la suprarrenal porque se produce la liberación masiva de citoquinas que lo evita. No debe administrarse preventivamente corticoides a pacientes con insuficiencia adrenal, excepto en determinadas condiciones, como vamos a explicar más adelante. Y otra cosa muy importante a tener presente es que los pacientes que reciben corticoides cuando están en las unidades de terapia intensiva, cuando dejan de recibirles, son pacientes insuficientes adrenales. No solo hay que medirles el cortisol y el ACTH, sino que hay que reemplazarlos con corticoides. Siempre son insuficientes. No importa la dosis recibida ni el tiempo que lo recibieron. Hay que considerarlos como insuficientes hasta que se demuestre lo contrario. Tomando este hermoso
cuadro que publicaron el trabajo de la Sociedad Italiana de Endocrinología, ellos muestran cómo existe una primera fase que es que todo es determinado por la infección y la última etapa que está toda determinada por la respuesta inflamatoria exagerada del huésped frente a la infección. Cuando el paciente con insuficiencia adrenal está asintomático, no tiene por qué modificar su dosis de corticoides, recibe la habitual, 15-20 miligramos de hidrocortisona por día. Si tiene fiebre, esto significa más de 37.5 grados o aparece tos, tiene que duplicar la dosis de corticoides. Y si la enfermedad avanza, se sospecha neumonía porque aparecen taquipnea, tos, aumenta la fiebre y se confirma si hay hipoxia, el paciente no solo necesita hospitalización, sino que debe recibir corticoides por vía endovenosa, 100 miligramos, y además debe ser heparinizado por el alto riesgo de embolias. Y cuando la enfermedad progresa, la dosis son 200 miligramos día por vía parenteral, más las infusiones salinas, más la heparinización. Nosotros presentamos en el mes de junio nuestras propuestas para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia adrenal. Les diseñamos una plantilla que debía entregarse a los pacientes para que tengan información por escrito de cómo manejarse frente a la infección. Dejamos a los asintomáticos con la dosis habitual, cuando aparece fiebre, duplicar la dosis, y frente a la sospecha, 20 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas o 100 miligramos de hidrocortisona de vía endovenosa y, por supuesto, poner en marcha en la conexión con el sistema de salud. Y como les dije antes, cuando el paciente se interna, allí recibe 100 miligramos en bolo y 200 a gotear en todo el día. Es nuestra responsabilidad que el paciente conozca la enfermedad que tiene. Tenemos que empoderar al paciente para tomar decisiones frente a los eventos que se le plantean. Tiene que tener autonomía para poder modificar la dosis y la vía de administración si tiene vómitos o diarrea. Y debe disponer por escrito de las instrucciones para el manejo en caso de enfermedad aguda, ya sea aumentar la dosis o modificar la vía de administración y activar el sistema de emergencia. Contar con reserva de hidrocortisona y tener un kit de emergencia con una ampolla de dexametasona 4 miligramos o 100 miligramos de hidrocortisona. A todos los pacientes con insuficiencia adrenal, por supuesto, les sugerimos tener el brazalete y la identificación con su condición de insuficientes adrenales, la vacunación antigripal y antineumocóxica y la toma de las medidas estrictas con el distanciamiento social y el barbijo. Y como espero que esta sea la primera y la última charla sobre este tema, porque espero que el año que viene ya estemos vacunados y el COVID sea un mal sueño, les doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias, Susana, excelente la presentación. Está abierto para preguntas el chat. A ver, mientras vamos dejando de compartir la pantalla. Te leo una de las preguntas. Independientemente de la patología adrenal, actualmente existe evidencia de mejor evolución, menos mortalidad, de pacientes SARS-CoV-2 positivos que requieren asistencia respiratoria mecánica, indicándose a la dexametasona como corticoide de elección. Eso comenta Pablo Ferrada. Sí, sí, la información la tengo. Bien. Bueno, muchas felicitaciones. Excelente presentación.
Si hay alguien que quiere hacer algún comentario en forma personal, Susana, sos un lujo, gracias por la presentación. Fíjate arriba, Susana, para dejar de compartir la pantalla. Arriba en el rojo. Espérate que tengo dejo. Ahí está. Ahora estamos. Ahí. Si Yo soy Lila, me falta entrenamiento en este tema. No, como dijimos al principio, esta pandemia nos obligó vertiginosamente a aprender todos estos sistemas. No, es la primera vez que lo uso. De a poco, para cuando pase la pandemia lo vamos a haber aprendido. Excelente exposición. Si hay alguien que quiere hacer algún comentario, recuerden de levantar la manito. En realidad, lo que yo aprendí de esto es que menos mal que el virus no tiene cerebro, porque si no creo que nos saca de la faz de la Tierra. Cuando veía cómo eludía todos nuestros mecanismos de defensa, digo, no, somos demasiado lábiles. Cacho de ARN puede con nosotros. Es un pedacito, así, tantas partículas tan insignificantes. Nada más. Pero, a ver, sí, acá sí. La indicación de hidro cada 6 horas sería por 48 horas, pregunta Gaby de Mar del Plata. Bueno, la indicación es mientras dure el proceso y, digamos, cuando la fiebre supera los 38 grados y hay que ver la evolución. Porque Bien. si no pasa vía parenteral, obviamente. Eso es como siempre cuando tratamos un Addison que se descompensa. El doctor Levalle pregunta, ¿qué hacer con los mineralocorticoides en Addison y COVID? Con los mineralos. Con los mineralos, mientras estás con una dosis sustitutiva, sigue exactamente igual. Ahora, cuando empezás a trepar la dosis de corticoides, ya no necesitas mineralo, porque la propia hidrotisona en altas dosis cumple la función del mineralo. Claro. O sea, si estás por arriba de 40, ya no necesitas mineralo. Una pregunta de Rosana Esclati ahí también. Sí. A ver. Si vos sospechás una insuficiencia adrenal primaria, lo hacés como lo hacés siempre, con cortisol y ACTH. Porque un individuo que está en un proceso infeccioso agudo tiene un cortisol alto, porque va a tardar unos días en llevarlo a lo normal aunque esté infectado, pero en el proceso agudo va a tener el cortisol alto y por ende va a tener el ACTH en el nivel superior de lo normal o por encima de lo normal, y después lo irá bajando. O sea, lo haces con eso, cortisol y ACTH nada más, ni prueba ni nada. Bien. Pablo, ¿vos estás viendo alguna otra pregunta más? Me parece que... En caso del paciente con insuficiencia adrenal con evolución severa, entonces administración de 100 miligramos de hidrotisona y después 200 miligramos por goteo diario, ¿te preguntan? Sí, claro, sí, exactamente. Eso está también en las normas del departamento, está todo eso detallado. Me pareció que era más interesante entender todos los mecanismos por los cuales el virus podía hacernos tanto daño que la cosa del tratamiento de reemplazo, que es el clásico por otro lado. Otra pregunta es si la aplicación de corticoides en internados fuera de patología adrenal sería cuando presenta las complicaciones respiratorias. Mirá, lo usan habitualmente los corticoides cuando están con compromiso pulmonar, porque en realidad todos los distrés respiratorios responden muy bien a los corticoides. Pero no soy yo la persona indicada para responder eso.
Esther Pardes levantó la mano, si le pueden habilitar el micrófono para hacer algún comentario, a ver. Está en la cuarta hoja de Zoom. A ver, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Ante todo, excelente, Susana, desde la fisiopatología hasta las indicaciones concretas en el COVID. Creo que no voy a ahondar en la fisiopatología porque lo explicó muy bien Susana. Me parece una de las puntas que al comienzo, en la primera etapa, donde uno solamente duplica la dosis, donde todavía no hay un compromiso general, está descrito que se mantiene la utilización de tratamiento sustitutivo y de los glucocorticoides manteniendo, porque se mantiene ahí el ritmo circadiano. Ya una vez que pasamos de esta primera etapa, por supuesto, entramos ya en las dosis mucho más altas, que son las que están en la segunda y la tercera etapa, que mencionó muy bien Susana, donde ya hay un compromiso respiratorio y un compromiso general muy importante. Algo que me parece que excede, digamos, a nuestra función endocrinológica, pero sí tener el alerta para aquellos pacientes que cuando ingresan a una sala de guardia y con COVID, interrogar siempre o estar atentos a la posibilidad de que hubieran recibido corticoides, corticoterapia prolongada, en los últimos, digamos, por un tiempo mayor como está definida, mayor de semanas, durante el tiempo que eso haya requerido, para estar atentos y alerta y que no corra riesgo el paciente de mortalidad por una insuficiencia suprarrenal post suspensión de corticoterapia prolongada. Yo no sé si esto, digamos, qué viabilidad tiene para justamente ponerlos alerta y que esto forme parte del interrogatorio y que el paciente no se muera por una insuficiencia suprarrenal no diagnosticada. Creo que tenemos mucho para seguir aprendiendo, muchísimo, y de nuevo felicito por la presentación. Quizás en cuanto a la utilización de dosis elevadas que al principio eran reticentes en administrar para no profundizar un efecto inmunosupresor. Bueno, luego surgió lo de la dexametasona en dosis altas, que sí es importante para el compromiso respiratorio. Y nuevamente, gracias. Gracias, Esther, por el aporte. Hay algunas preguntitas más, Susana. Dicen, el doctor Alejandro Cohen, en pacientes con COVID que sospecho insuficiencia adrenal, ¿qué valor de corte usás? ¿Qué valor de corte de qué? Los valores son los mismos que en cualquier persona normal. Si vos tenés un cortisol que está por arriba de 12 o de 14, es un cortisol normal, los mismos valores de siempre. Un paciente infectado va a tener alrededor de 20. Y una CTH normal o en el límite superior o discretamente por arriba. Tenés que tener siempre el par para poder ubicarte frente a qué estás. Otra consulta es, cuando se vacuna un paciente con la antigripal, ¿se aumenta la dosis de corticoides si tiene temperatura o previamente? No. En realidad, no necesariamente por la vacuna antigripal va a tener fiebre, pero siempre que tiene fiebre duplica la dosis, cualquiera sea la causa. Acá hay un aporte de María Laura García. El otro día tomamos conocimiento del protocolo de uso de corticoides en pacientes con COVID grave. En ellos están usando Dexa 6 miligramos por 10 días y nos planteamos justamente la sustitución y reevaluación de todos ellos. ¿Cuánto tiempo esperarías hasta la reevaluación y con qué dosis? 15 o 20 o más de hidro. Mira, con corticoides hay mucha sensibilidad individual. Eso de que el que recibe más de 5 miligramos por 3 semanas, bueno,
hay gente que recibe mucho menos y está en insuficiencia adrenal, con lo cual todo aquel que reciba corticoides por cualquier vía, por un tiempo prolongado, tiene que hacer una CTH y un cortisol, porque si no, son esos pacientes que no mejoran y lo único que tienen es una insuficiencia adrenal. Yo creo que hay que hacer un cortisol y ACTH y ver los valores, y si están bajos hay que medicarlos mientras se recuperan. Y otra de las cosas que uno tiene que pensar, cuando uno tiene una gripe, la gripe pasa y la sensación de cansancio y de decaimiento posterior, ¿no son formas de insuficiencia suprarrenal leves? Preguntan qué método de medición de cortisol debería usarse para evitar la interferencia con los anticuerpos que mencionaste. Los anticuerpos son anti-ACTH, así que el cortisol no importa. No hay problema. Bien. Vos vas a usar IRMA porque es el que tenés en todos lados. RIA no hay más, o casi no se hace. Así que vas a usar eso. Bueno, y a ver, una última pregunta. En caso de reemplazar adecuadamente a nuestro paciente, en caso de una intervención por distrés respiratorio asociado a COVID, ¿hay datos de su evolución si es similar a los no Addison? En realidad, no hay publicado ningún Addison con COVID. Por eso, son pacientes lábiles, pero resulta que no están representados. Como tampoco están representados los que toman corticoides crónicamente en altas dosis y que serían pacientes lábiles. Esther, te habilitamos el micrófono. ¿Le habilitan el micrófono a Esther Pardes? Una pregunta, en realidad es una duda. Siempre se hablaba de un eje inmunoadrenal. Me llamó la atención que en los trabajos que hemos leído no apareció nada tratándose esto de una patología justamente vinculada a una respuesta que debería englobarlo. Es decir, así como vos muy bien mencionaste que en algunos casos inclusive ACTH puede estar disminuido, me preguntaba qué pasaría con ese eje. Es una pregunta dirigida a Susana o a alguien que haya leído algo más. Yo he leído todo sobre el tema, pero no lo he visto mencionado y es una inquietud que tengo. No sé a qué te referís con eje inmunoadrenal. Digamos, que además de la producción de ACTH central, habría un eje inmunoadrenal a través de interleuquinas que estimularía la síntesis de cortisol directamente a nivel adrenal. ¿Qué pasaría acá? No. Y en ellos sigue funcionando. En los únicos que no funciona es en los pacientes que tienen Addison, que son incapaces de responder a las interleuquinas o al interferón. Pero sí. El resto sí. Sí, eso es una duda de fisiopatología más que de aplicación clínica, pero sí me interesaba aclararla. Yo no he leído nada. Fue una de las cosas que yo mencioné, que los pacientes con insuficiencia adrenal primaria son incapaces de responder a las citoquinas como si lo hace un normal o un secundario. Bueno, y vamos a ver la última pregunta de la doctora Silvia Crom, que pregunta que no sabe si entendió bien. Dice, mencionaste al principio que la inmunidad innata era mejor en la insuficiencia adrenal tratada en dosis única que fraccionada. ¿No se fracciona según clínica y laboratorios? Pregunta. Los italianos demostraron en ese trabajo, que es un número grande de pacientes con enfermedad de Addison, que los que mejor evolución clínica tenían, porque eran los que recibían la dosis, dosis únicas respecto de aquellos que la fraccionaban.
y demostraban que todas esas alteraciones que tenían inmunitarias no se daban en los pacientes que recibían en dosis únicas, a la mañana al levantarse. Porque en general se fracciona más de una vez porque el paciente se queja de que sigue cansado, entonces se lo fracciona en 2 o 3 veces, o se le fracciona en 2 veces tratando de remediar el ritmo circadiano, y el paciente, en lugar de tomarlo a las 4 de la tarde, lo termina tomando a las 6 o a las 7 y termina teniendo el cortisol más alto a últimas horas de la noche, cuando no debería tener el cortisol alto, con lo cual lo único que vos lográs es inhibir más el sistema. Bueno, muchas gracias, Susana, excelente presentación, excelente el debate y la discusión, y vamos a darle paso a la doctora Beatriz Oliveri. Bien, la doctora Beatriz Oliveri, que nos va a hablar de vitamina D y COVID. Bueno, la doctora es médica, doctora en medicina, especialista en osteología, es investigadora independiente del CONICET, y dirige el laboratorio de enfermedades metabólicas y osteoporosis, el laboratorio que está ubicado en el Instituto INGEM, que es un instituto de doble dependencia, CONICET, Universidad de Buenos Aires. En su práctica asistencial privada es directora asociada del Centro de Diagnóstico Mautalén, Salud e Investigación. Es expresidente de la Sociedad Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral. Y bueno, coautora de numerosas publicaciones, libros, capítulos de libros en el tema de la osteología, la osteoporosis y el metabolismo mineral. Bien, Beatriz, te escuchamos. Un placer tenerte aquí. Bueno, ante todo, quería agradecer la invitación para un tema que está relacionado con toda mi evolución profesional, como es la vitamina D, y en este momento con la relación de la pandemia del COVID-19. Los puntos específicos que me puse para desarrollar son los conceptos generales de la vitamina D en la salud ósea y acciones extraesqueléticas, y con relación al COVID-19, el rol de la vitamina D, la relación con los niveles de 25-hidroxi y los diferentes protocolos de suplementación. Vamos a comenzar con esto que todos ustedes conocen, pero para poder realmente estimular más los conceptos más importantes, la fuente principal de vitamina D en el ser humano es su síntesis en piel por la estimulación de la radiación ultravioleta sobre sobre su sustrato en piel, tanto la vitamina D3 sintetizada en piel, como la poca vitamina D que está distribuida en los alimentos, o los suplementos, sea de vitamina D2 o D3 que ingerimos, deben ser metabolizados antes de ser activos. Se une a la vitamina D binding protein, parte de ella se deposita en tejido adiposo y músculo, y luego tiene 2 hidroxilaciones. La primera, una hidroxilación hepática, que va a dar como origen a la 25-hidroxivitamina D, que como todos ustedes saben es el marcador nutricional que nosotros medimos para observar si hay deficiencia, si hay suficiencia, si hay intoxicación, y luego para las acciones específicas de la homeostasis fosfocálcica y la salud ósea, va a tener una segunda hidroxilación, en este caso renal, altamente regulada endocrinamente. Principalmente el estímulo es la paratormona, los inhibidores de esta 1-alfa hidroxilación que dan como resultado el metabolito activo 1,25 de hidroxivitamina D o calcitriol, son el FGF23 vinculado a su regulación del metabolismo del fósforo, y el mismo 1,25 va a inhibir esta enzima y promover el catabolismo a través del estímulo de la 24-hidroxilasa, tanto de la 25-hidroxivitamina D como el 1,25. Este calcitriol, uniéndose a su receptor específico,
y promoviendo la síntesis o la inhibición de determinadas proteínas, va a cumplir a nivel de intestino, hueso, paratiroides y riñón las funciones para la homeostasis fosfocálcica y la salud ósea. Acá también para poner, recordemos algunos factores que disminuyen y provocan la deficiencia de vitamina D. Externos, por supuesto, todo lo que signifique menor radiación ultravioleta, o sea, una alta latitud, una estación del año como otoño e invierno, altas temperaturas o polución ambiental importante. Como factores personales, fundamental la edad, todos sabemos que va disminuyendo la síntesis de vitamina D por disminución del sustrato en las personas mayores. Cuanto más pigmentada está la piel, la melanina capta los fotones de radiación ultravioleta y disminuye la síntesis de la vitamina D. Por supuesto, cuanto más estamos cubiertos por vestimenta, por pantallas solares o menor exposición solar, algunos factores genéticos, sobre todo polimorfismo tanto de la 7-dehidrocolesterol reductasa, como de la 24 y la 25 hidroxilasa, van a modificar el metabolismo y la síntesis de vitamina D, y por supuesto otro factor importante es la obesidad, fundamentalmente por el gran depósito en tejido adiposo de la vitamina D. ¿Cuáles son los niveles saludables de vitamina D? En este caso hablando de la salud ósea, y se han manifestado estudiando los que favorecieran una adecuada absorción intestinal de calcio, evitar el hiperparatiroidismo secundario, una mejor densidad muscular, una mejor función muscular, una mejor densidad mineral ósea, menor riesgo de caída, y por supuesto, yendo a la función de prevención de osteoporosis, fracturas, osteomalacia y raquitismo. Y acá tengo a la derecha mis semáforos de controversia. Este semáforo de más a la derecha es el del Instituto de Salud de Estados Unidos, que marca en 20 nanogramos por mililitro la deficiencia de vitamina D en los valores inferiores y suficiencia mayor, y otro semáforo con mayores categorías, que es un poco apoyado por la Task Force de la Endocrine Society, FACEN, ESEO, IOF, y de diferentes grupos de expertos de vitamina D, que coinciden en hablar de deficiencia con menor de 20 nanogramos por mililitro. Habría una deficiencia severa en los menores de 10 nanogramos por mililitro, que es la deficiencia que puede llevar al raquitismo y osteomalacia, y otras categorías de insuficiencia entre 20 y 30 nanogramos, y mayor de 30 y 40 nanogramos, niveles óptimos o adecuados. Esto sigue siendo controversial en este momento, y creo que por un tiempo más vamos a seguir en lo mismo. Y acá les muestro los estudios de deficiencia de vitamina D en dos grupos que me interesa ponerlos y acentuarlos, porque son grupos de riesgo para el COVID. Uno son los adultos mayores, lo que ya les empecé a decir, disminuye el sustrato de piel de vitamina D. Si nosotros exponemos a una dosis de radiación ultravioleta a un joven y a un adulto de 70 años, este va a producir aproximadamente 73% menos vitamina D que el joven. Hay además menor exposición solar, menor movilidad, y peor si está internado en geriátricos, y también menor concentración de receptores de vitamina D. Y acá a la derecha les muestro dos trabajos clásicos de nuestro país. Uno, el trabajo que hicimos en AOM, de aproximadamente 300 individuos sanos, mayores de 65 años, ambulatorios, al final del invierno, y fíjense que si tomamos como nivel 20 nanogramos para hablar de deficiencia, en el norte aproximadamente la mitad de la población, en el centro el 64% y el 87% en el sur tenían deficiencia de vitamina D. Y si tomamos los niveles adecuados u óptimos mayores de 30, solo el 18% en el norte, el 10% en el centro y el 3% en el sur. Y acá abajo les muestro uno de los trabajos del grupo de Plantalech. Miremos estas dos columnitas bien a la izquierda, en adultos institucionalizados. Fíjense, en invierno niveles promedios de 7-8 nanogramos por mililitro, y en verano niveles promedio de 15, o sea, una deficiencia severa.
Y el otro punto a mostrarles en cuanto a población de riesgo son los obesos. Fíjense que acá yo marqué en amarillo las columnitas de los obesos, y tanto en grupos, en diferentes trabajos, mayores de 65 años, adultos y hasta niños. Fíjense los resultados promedio, 16, 15, 23, 16, 11. O sea, una gran frecuencia de niveles de deficiencia y encima comparados con, bueno, con las barras rojas de los controles. Y finalmente, para un dato más, si uno analiza los obesos versus el control, según los diferentes trabajos, se puede triplicar o tener un aumento de un 35 o 50% de la posibilidad de deficiencia de vitamina D al ser obesos. Y con el aumento del conocimiento, tanto en el receptor de vitamina D, en la maquinaria enzimática para metabolizarla, se encontró tanto el receptor de vitamina D como las hidroxilasas para su metabolización en diferentes tejidos relacionados con la regulación de más de 900 genes, influyendo en el control de diferenciación y proliferación celular. Hay varios estudios epidemiológicos y observacionales de asociación de hipovitaminosis D con diferentes patologías. Estudios in vitro y en animales permitieron dilucidar mecanismos, y por supuesto estudios de suplementación con vitamina D o con calcitriol o análogos para prevenir o tratar patologías, que es justamente un tema muy controvertido en este momento. Y así como hablamos de que las acciones clásicas para la salud musculoesquelética tienen esta regulación endocrina con la producción de calcitriol, que va a unirse a su BDR, heterodimerizarse con el receptor de ácido retinoico y cumplir el estímulo o inhibición de síntesis proteicas. Para las acciones extraesqueléticas es fundamental los niveles adecuados de 25-hidroxivitamina D, la cual, por regulación autócrina y parácrina, va a convertirse por 1-alfa-hidroxilación en 1,25 dentro de estas células de los tejidos no clásicos. Esto podría ser un macrófago, podría ser una célula de mama, por ejemplo, y esta 1,25 de hidroxivitamina D convertido por esta regulación autócrina y parácrina va a seguir el camino de unión al receptor y estimulación o inhibición de la síntesis proteica. ¿Y qué acciones extraóseas en general tenemos? Tenemos una acción muy importante inmunomoduladora, una acción de regulación del ciclo celular, disminución de inflamación en el adipocito, disminución del estrés oxidativo y daño celular del ADN, y favorecer la integridad mitocondrial. Y otro punto interesante que cobra relevancia en este contexto, es la disminución o inhibición del sistema renina-angiotensina, que si bien en un momento se asoció mucho con, y tiene relevancia en el control de la tensión arterial, también tiene una acción antiinflamatoria. Hay como un balance, que es un balance filogenéticamente comenzado hace muchos años en la historia de la biología, entre la vitamina D y el sistema renina-angiotensina. Cuando tenemos más estímulo del receptor, perdónenme, pero tengo una computadora que la miro y ya se mueve el diapositivo. Cuando tenemos una estimulación del receptor AT1 por la angiotensina, mucho más importante que la vitamina D, vamos a tener más estrés oxidativo y más inflamación. Al revés, si es la importancia de la vitamina D como antiinflamatorio versus el estímulo inflamatorio del sistema renina-angiotensina, tendremos menos oxidativo, estrés y menos inflamación. El otro punto es la asociación inversa entre los niveles de 25-hidroxivitamina D e incidencia de patologías. Las que acá marqué en amarillo son específicamente porque está enfocado para esta pandemia del COVID. Son tanto la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, tienen un menor riesgo en sujetos con niveles mayores de 40 a 45 nanogramos versus aquellos con niveles menores de 20 nanogramos. Lo mismo sucede
en las enfermedades infecciosas, respiratorias, en estos estudios observacionales, que no hablan de causalidad, sino de asociación, y en las enfermedades autoinmunes. Estas también las marqué en amarillo por la importancia de la inmunomodulación de la vitamina D en esta pandemia. ¿Y qué vemos con los episodios de infecciones respiratorias? Y acá les muestro dos trabajos, uno en el cual se estudia una población de aproximadamente 200 sujetas sanos, y se le va midiendo la 25-hidroxivitamina D mensualmente en otoño y en invierno. En este grupo hay 100 episodios aproximadamente de infección respiratoria, la mayoría realmente tanto por hisopado como por control clínico verificado, y fíjense, hay menor riesgo de episodios respiratorios en el grupo con 25-hidroxi mayor de 38 nanogramos mililitro versus los de menor de 38 nanogramos con un R de 0,51, y además los que tenían niveles mayores tenían mayor tiempo sin episodios respiratorios. El otro trabajo es el NANES 3, en el cual los pacientes o los individuos con niveles o menor de 10 nanogramos en rango de deficiencia severo o entre 10 y 30 nanogramos tenían un aumento de las infecciones respiratorias altas comparados con aquellos de mayor de 30 nanogramos. En cuanto a neonatos, te quise también traer este estudio, en el cual se estudió 150 neonatos, midiendo 25-hidroxi en sangre de cordón, y fíjense que aquellos con niveles de menores de 20 nanogramos por mililitro tenían un riesgo aumentado de 6 veces de la posibilidad de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio. Y acá tenemos, hasta ahora, vimos las infecciones relacionadas con los niveles de 25-hidroxivitamina D. ¿Qué pasa cuando suplementamos? Y acá les traje este metaanálisis de Martineau, que incluye 25 protocolos randomizados, controlados, comparando suplementación de vitamina D e infecciones respiratorias agudas. 11.000 participantes, y fíjense que se logró. Acá a la derecha les muestro, hay una disminución con un R de 0,88 de las infecciones respiratorias en los suplementados versus los no suplementados. Pero cuando se analiza, y esto es muy interesante, ¿qué pasa con el tipo de vitamina D recibida, ya que se recibe en este grupo semanal, algunos diarios, algunos en bolos, con diferentes dosis? Se ve que la vitamina D diaria o semanal lleva una reducción del 20% de riesgo. La deficiencia severa, o sea, cuando tienen menor de 10 nanogramos, y además la suplementación, lleva una disminución del 70%. Lo que no sucedía en los grupos que usaban bolo. Pero acá le traigo el otro punto, y más que todo considerando esto del COVID. Fíjense que son dos estudios, le vamos a poner los dos juntos, del grupo Hannes, el primer autor, de la Universidad de Emory en Atlanta, y fíjense, él en pacientes, ya no estamos hablando de población general, estamos hablando de pacientes que están en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Les da a un grupo placebo, a otros 50.000 unidades por 5 días, o sea 250.000, y a otro 100.000 por 5 días diarias, o sea 500.000. Por supuesto, obtiene niveles mayores en los suplementados, y además fíjense la internación. El grupo que recibió placebo, un promedio de 36 días, el de 250.000 unidades, 25, y 18 días, el de 500.000 unidades en ese corto tiempo. O sea que esta es otra situación, no la de la población general, para prevenir infecciones respiratorias. Este mismo grupo estudia después las concentraciones libres de 25-hidroxi y qué pasa con los péptidos antimicrobianos en estos pacientes. Y fíjense, hay una asociación positiva entre el aumento de los niveles de vitamina D y la expresión del RNA de mononucleares circulantes de esta proteína que es catiónica 18, que es antimicrobiana, y también una correlación entre los niveles
de catecolicitina y la fagocitosis en macrófagos alveolares obtenidos por lavado bronquial, no así con los niveles circulantes. O sea que estas altas dosis podrían tener una fisiopatología interesante en estos pacientes severos. Y entramos en el COVID. Ya la doctora, por supuesto, me adelantaron y me agradezco todo lo explicado sobre esta pandemia. Estos eran los números del Worldometer actualizados al 26 de agosto, con 24 millones de casos de coronavirus a nivel mundial, y la Argentina, que ocupa en este momento el nivel número 12 por casos de coronavirus. Y acá tenemos lo que también ya se explicó, pero vamos a esquematizarlo, las fases de la infección del coronavirus. Y las muestro para decir dónde puede ser beneficiosa la vitamina D. En la primera, en la parte temprana de infección y replicación, vamos a ver en qué puede ser beneficiosa la vitamina D, con su acción sobre la inmunidad innata y otros puntos. La parte intermedia, en la cual va aumentando la infección, empieza la neumonía leve, la fiebre, y empieza a aumentar la inflamatoria, y por supuesto el último tramo, el severo, que todos nosotros consideramos como el cuco de esta enfermedad, que es la respuesta aumentada inflamatoria con la tormenta de citoquinas, la activación de macrófagos, las lesiones de la membrana, los infiltrados pulmonares, las microtrombosis, y todo lo que también en parte ya se ha explicado. Y acá vamos a la inmunidad. La inmunidad innata, los niveles de beta 5 hidroxivitamina D, son determinantes de las sustancias antimicrobianas en macrófagos, en epitelio respiratorio. En cuanto a la inmunidad adaptativa, beneficia la tolerancia y disminuye las respuestas de autoinmunidad. Y acá vamos a esta célula del sistema monocito macrófago. Este mecanismo se describió primero para la Mycobacteria tuberculosa, pero realmente actúa con varios microorganismos que al unirse al Toll receptor estimulan la síntesis, por un lado, del receptor de la vitamina D, por el otro lado de la 1-alfa hidroxilasa, lo que permite la conversión de la 25-hidroxivitamina D, sobre todo si está en niveles adecuados, a 1,25, la cual va a provocar la síntesis de diferentes sustancias antimicrobianas, como la catecolicitina, la beta-defensina, la proteína asociada a la epsidina, y todos estos van a ser proteínas antimicrobianas. Y acá tenemos la otra parte, que es la de la inmunidad, la integración de las dos inmunidades, la innata y adaptativa. Ante el patógeno, por un lado tenemos una protección de la indemnidad de la barrera epitelial por el 1,25, todo esto es por regulación parácrina y autócrina, al monocito macrófago como realmente cazador selectivo de virus encapsulados, ya describimos cuál era su mecanismo. Las células dendríticas o presentadoras de antígeno disminuyen la maduración, disminuyen la presentación de antígenos, y aumentan la interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria. Sobre la serie de los T-helpers hay un shift. Disminuye el T-helper 1 y el T-helper 17 con sus interleuquinas superinflamatorias como la 2, el TNF-alfa, el interferón, y favorece el TH2 y el TREC, la regulatoria, que justamente son inmunomodulatorias y antiinflamatorias, y de disminuir las reacciones excesivas del sistema inmunitario. O sea que estimula la quimiotaxis, estimula la fagocitosis, la autofagia, la síntesis de péptidos antimicrobianos, y cambia de un estado proinflamatorio a uno más tolerogénico. ¿Cuáles son los otros puntos relacionados con el COVID? Por un lado vimos todo lo de la inmunidad, y ahora veamos. Ya se comentó que cuando ingresa el virus, lo hace con su unión, en parte, al receptor de la angiotensina 2. ¿Eso qué provoca? Provoca que disminuyan los niveles de la enzima convertidora angiotensina 2 y aumenten los niveles de angiotensina 2 al disminuir los de ECA2, y eso provoca una injuria
dañina, aguda pulmonar, miocárdica, vasoconstricción, permeabilidad vascular, inflamación. ¿Y en qué puede ayudar acá la vitamina D? Fíjense acá a la derecha, la vitamina D sobre el sistema renina-angiotensina, por un lado, inhibe la síntesis de renina. Por el otro lado, favorece la síntesis del ECA2, que tiene acción a dos niveles. La angiotensina 1 la transforma en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, la cual actúa a nivel de su receptor más, provocando vasodilatación, acción antiinflamatoria, hipotensión, en contraposición con lo que haría la angiotensina 2 de vasoconstricción, inflamación, hipertensión y fibrosis. Un poco de nuevo la misma balanza que les expliqué antes. ¿En qué otros pasos es importante la vitamina D? Esta parte ya se las comenté, en cuanto al sistema inmunitario y al nivel de angiotensina, pero también favorece la indemnidad del epitelio respiratorio, aumenta la síntesis proteica de conexina 43, oclunidina, E-caderina, mejorando todas las uniones y la indemnidad del epitelio respiratorio, con lo cual disminuye su invasión. Por otro lado, modula y disminuye las citoquinas inflamatorias dentro de la modulación del sistema redox, y favorece la autofagia. Este SARS-B2 provoca aumento de esta fosfoproteína SCIP2, que disminuye la beclina y disminuye la autofagia, que ustedes saben que es un sistema defensivo de la célula. ¿Qué hace la vitamina D? Por trabajos que hemos visto experimentales, anula o disminuye esta proteína y favorece la beclina y la autofagia. O sea que acá tenemos la integración de todos los mecanismos posibles beneficiosos de la vitamina D. ¿Y qué pasa con los niveles de 25-hidroxi y COVID-19? Estos son estudios a partir de abril del 2020, y fíjense que les traje este cuadro solo como para ver, es una de las trabajos acá de Shakur, del Maturitas, acá aparecido en agosto, y fíjense que él, haciendo una búsqueda con PubMed, Google Scholar, Science Direct, encuentra 212 récords, de los cuales elige 35 papeles, 35 publicaciones, y otros preprint. O sea que hay gran cantidad de publicaciones, y yo solo les voy a mostrar un ejemplo de alguna de ellas, para poder llegar a la asociación entre 25-hidroxi y COVID. Un primer trabajo de Suiza. Estudian 100 sujetos con síntomas asociados a COVID, que podrían ser de COVID, de una edad promedio de 73 años, les hacen un PCR para COVID y 25-hidroxivitamina D. Y comparan con un control de sujetos similares en el 2019, en la misma época, aproximadamente 1.400. Y fíjense, los del 2019 tenían un promedio de aproximadamente 22 nanogramos por mililitro, los que dieron con PCR negativa, o sea que a pesar de los síntomas no tuvieron una susceptibilidad disminuida para este COVID, tenían un similar nivel de vitamina D, y fíjense que los que fueron COVID positivo tenían un nivel de 11 nanogramos mililitro de 25-hidroxi. ¿Qué pasó con las formas clínicas? Este es un trabajo de Filipinas de 200 pacientes en el cual les comparan formas leves con las severas y críticas. Fíjense, mayores de 30 nanogramos por mililitro, el 85% de los pacientes que tienen una forma leve, y entre severa y crítica aproximadamente el 3%, entre el 3 y 4% tenían niveles mayores de 30. En cambio, niveles de deficiencia, el 1.4% de los leves, y aproximadamente el 40% de los severos y críticos. Y evaluaron que por cada aumento de desvío estándar de 25-hidroxivitamina D, la posibilidad de tener una evolución leve aumentaba casi 8 veces versus una severa y 19 veces versus una crítica. O sea, mejoría en los niveles de 25-hidroxi, más posibilidad de tener una evolución leve. El otro trabajo que les muestro es con mortalidad. Fíjense que este es un grupo de pacientes, 780 pacientes, en los cuales dividen por niveles menores de 20 de deficiencia, insuficiencia y óptimos mayor de 30 nanogramos.
los que tenían niveles menores eran más grandes, tenían más comorbilidades, y hay un porcentaje mayor de muerte, fíjense, 98-87% en los niveles de deficiencia e insuficiencia, y 4% en los mayores de 30. Pero como estos eran más jóvenes y con más comorbilidades, hicieron después una asociación del estatus de vitamina D ajustado por sexo, edad y todas las comorbilidades. Y fíjense que los niveles de 20 y 30 o de deficiencia tenían una posibilidad de 8 veces o 10 veces de aumentada de mortalidad por COVID. Finalmente, este trabajo que muestra por tomografía computada las diferentes evoluciones de la parte temprana, en la parte progresiva y en la parte de consolidación severa. Y fíjense, les voy a mostrar a la derecha lo que pasó en hombres, porque no hubo el mismo resultado en mujeres, y fíjense que a medida que aumentaba la severidad del cuadro, este es el estadio por tomografía computada pulmonar 1, el 2 y el 3, la deficiencia de vitamina D era del 55, 67% y 74%. Y finalmente les traje un solo ejemplo de suplementados con vitamina D, que realmente es una dosis baja, pero se los quise traer porque para hablar de suplementación y dosis vamos a tener que esperar realmente a todos los protocolos que hay en curso. Pero fíjense que hasta con esta suplementación de 1000 unidades, sumada a magnesio, vitamina B12, versus el no suplementado, había una diferencia del 17% versus el 61% que requirió oxigenoterapia o internación en terapia intensiva. Cuando se ajustó también por edad e hipertensión, que eran los factores de riesgo mayores en este grupo para oxigenoterapia y terapia intensiva, siguió siendo significativa, menor requerimiento de oxígeno y de unidad en terapia intensiva de los pacientes suplementados. Y acá estaba con la duda, les muestro todos los protocolos que hay cuando uno entra a Clinical Trials, al europeo, a la base de la Organización Mundial de la Salud, o ve las publicaciones, que acá se las pongo, de Chandran, que describe 8 trials ongoing de vitamina D y COVID, o de Shakur, y el del trabajo ahora de agosto, que muestra los 16 trials registrados. No, era complicado incluso para mostrarles, así que les hice un resumen. Y fíjense la gran variedad. El rango de dosis de vitamina D3 oral va desde bolos de 25.000 a 600.000 unidades. Esto basado en lo que yo les mostré de la importancia cuando ya el paciente está afectado. ¿Se acuerdan ese trabajo que les mostré de 500.000 o 250.000 unidades en los pacientes internados con ventilación mecánica? O sea, no la prevención común de las infecciones respiratorias. Dosis semanales que van de 5.000 a 50.000, dosis diarias de 1.000 a 15.000, 20.000 por 3 días. Hay uno de los trials con vitamina D3 intramuscular, 200.000 unidades, con calcifediol de 500 microgramos inicial y luego de 25 a 266 por semana. Y en general, como grupo control, usan dosis de 800.000 unidades o hasta 50.000 unidades por semana. Hay población pediátrica, adultos, población COVID positiva, prevención, población en trabajadores sanitarios para ver si se infectan o no, un uso y asociación con otras medicaciones y otros aportes de vitaminas y minerales, y objetivos varios: mortalidad, día de hospitalización, evolución clínica, saturación de oxígeno, etc. O sea que tenemos mucho que vamos a aprender una vez que terminen estos trials, pero por el momento también son importantes lo que se ha observado de la importancia de los niveles de 25-hidroxivitamina D, en general mayores de 30 o 40, para tener menos acciones deleterias, tanto en susceptibilidad, mortalidad, como en severidad en las diferentes fases de COVID. Y acá les traje un esquema que hicimos con la doctora Seijo. Este es parte de un trabajo
que va a aparecer, ya fue aceptada la publicación en actualización en osteología. ¿Y cuál sería nuestra propuesta? Esto es una propuesta que hicimos nosotros, que no significa que sea la ideal, pero ¿cuál es lo que nosotros pensamos? Primero, niveles sugeridos, alcanzar niveles de 40 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D. Si tienen esos niveles, mantendríamos una dosis de mantenimiento en estos sujetos. Esta es la población sin COVID, o sea, es la población general, de 800 a 2.000 unidades día, 50.000 unidades por mes, 100.000 cada uno a 3 meses. Esto es lo que nosotros habíamos propuesto en nuestras guías de FASEM, publicadas en la revista de RAEM. Si tienen niveles menores, una dosis de carga, tanto para la población en riesgo, para el contacto estrecho con persona COVID-19, para el paciente con síntomas leves. 100.000 unidades cada 15-30 días por 2-3 meses, 50.000 por semana, 2.000 a 5.000 por día, para alcanzar niveles mayores de 40 nanogramos. Y cuando hay un caso ya COVID positivo con criterio de internación, una dosis de carga mayor de 100.000 unidades, 100.000 unidades por semana. Esto podría ser 100.000 y hasta llegar a 10.000 unidades, sino como otro esquema, por día el primer mes y luego 5.000 por 3 meses. Esto está basado un poco en todos los trabajos leídos y porque uno, sin tener realmente la seguridad que este sea lo mejor, uno tiene que proponer qué es lo que sugiere. Y también tengo que sugerir que a veces se han propuesto en varios trabajos dosis mayores e incluso calcitriol en los casos muy severos. Y no podía dejar de mostrarles esta declaración de la Unión de la American Society for Bone and Mineral Research, la Sociedad Americana de Endocrinología, la Europea de Calcified Tissue, la National Osteoporosis Foundation y la IOF, que comentan algo que realmente es el concepto que tenemos, que no hay prueba, evidencia que realmente la vitamina D pueda tratar o prevenir el COVID, pero sin embargo, todos los datos de investigación pueden mostrarnos que la vitamina D puede cumplir un rol en mejorar el sistema inmune, y en todo lo que les mostré, la modulación del sistema renina-angiotensina, el mantener un buen epitelio a nivel pulmonar, favorecer la autofagia, que podría demostrar un rol de la vitamina D, de su metabolito activo 1,25, en la respuesta inmunológica, y se requiere mayor investigación para evaluar cuál es la vitamina D suplementada a dar. Y concluimos. Mis conclusiones son muy generales, pero creo que son conceptuales. Por un lado, la vitamina D demuestra que tiene un efecto beneficioso no solo sobre la salud ósea, sino sobre múltiples acciones extraesqueléticas, fundamentalmente por la asociación y por los mecanismos íntimos evaluados. Dentro de esos efectos extraesqueléticos está su acción inmunomoduladora y antiinflamatoria, particularmente interesante y beneficiosa en este escenario del COVID-19, y probablemente con niveles mayores de 40 nanogramos. Sería aconsejable la suplementación para niveles adecuados en toda la población, en el personal sanitario, esto es fundamental, e incluso dosis mayores en los afectados por COVID-19, considerando el actual contexto de la pandemia. Y para el futuro, por supuesto, combinar los resultados de los trials, la experiencia en real world y seguir investigando. Muchísimas gracias por su atención. Y ahora tendría que dejar de compartir pantalla y ya está. Excelente presentación, Beatriz. Estamos de vuelta. Bueno, justo había una pregunta que en parte, llegó un chiquito antes que vos hablabas de la última parte, pero dice si es necesario suplementar siempre en caso de deficiencia, por ejemplo, mayores de 65 años. Y sí,
O sea, ustedes ya los que me conocen, tanto en el medio de en la pandemia como fuera de la pandemia, creo que las poblaciones de riesgo deben recibir suplementación. Y lo que yo comentaba en otro momento, estamos en un momento en el cual estamos metidos dentro de la casa, además encima el invierno, hemos pasado el otoño y el invierno que tiene menos radiación solar, y los mayores de 65 años son un grupo de riesgo. Creo que todos los que son grupos de riesgo deben suplementarse. Bien, el doctor Guillermo González habla de la relación entre la acción de la vitamina D sobre la transcripción del ADN nuclear con respecto al ADN mitocondrial. Se pregunta si la vitamina D influye sobre la biogénesis mitocondrial, la cual sería la acción sobre el ADN mitocondrial. Bueno, les cuento un poco que quizás no les voy a responder no tan específicamente, pero realmente se ve que sobre la mitocondria tiene una acción de preservación de la función mitocondrial. Incluso cuando se habla del sistema renina-angiotensina, se ha visto que parte de estas acciones se cumplen a nivel mitocondrial. O sea que, si bien tendría que profundizar mucho más el tema para hacerle una respuesta mucho más integral, sí, la vitamina D, hay trabajos experimentales en los cuales influye en la mitocondria. Sí, en relación con el estrés oxidativo y demás que afecta a la función mitocondrial. No, con toda la parte del estrés oxidativo y con el ADN, o sea que realmente tiene acción sobre la mitocondria. Preguntan, dice, donde trabajo dosan vitamina D total, de 2 y de 3, si es el mismo valor de corte. Sí, cuando uno habla de 25 hidroxivitamina D, en este momento está hablando de la suma de vitamina D3 y D2. Cuando pasamos de los primeros radioinmunoensayos al IRMA y a los métodos automatizados, no todos medían las dos formas de vitamina D, pero tenemos que medir las dos formas de vitamina D, ya que si bien la mayoría de la suplementación es con vitamina D3 y la que producimos es con vitamina D3, todavía hay algunas formas farmacéuticas de vitamina D2, y es el mismo corte. Mismo corte. Te preguntan, ¿qué propones de suplementación para niños y adolescentes? Esta se la pregunté yo también, esta la pregunté yo en otra conferencia. Yo les diría lo siguiente, primero, no hay mucha publicación de los niveles de vitamina D en los niños y en COVID y suplementación. Ustedes saben que los niños, a pesar que hay un grupo que puede tener una forma muy severa, como similar a la enfermedad de Kawasaki, por COVID, son más transportadores y asintomáticos. Yo diría y ahí lo veo al doctor Mansur, que debe haberme hecho la pregunta, no sé si fue Mansur, pero bueno. No, la pregunta es, era de una doctora que se me fue más arriba ahora. No, yo con José Luis siempre vamos pasándonos datos. Realmente es una gran ayuda, José Luis. Yo diría que realmente, si estoy en invierno, por más que la dosis sería 400 o 600 unidades, yo les daría 800 unidades. Les daría 800 categórica. Sí, categórica. Vuelvo a lo mismo, es una posición mía. Igual que el cuadro que mostré, tenemos diferentes posibilidades, pero bueno, algo hay que proponer, y yo propondría 800 unidades. Les recuerdo que a mí me gusta, si yo puedo antes de suplementar, y sobre todo cuando hablé de esas altas dosis, medir por lo menos una calcemia, y ojalá pudiera medir los niveles de 25 hidroxivitamina D. Pero siempre cuando yo hablo de las altas dosis, no de la dosis diaria o semanal, tendría que medir una calcemia por lo menos en este momento. Y es ideal medir los niveles de 25 hidroxivitamina D. Acá hay una consulta que te hacen por un caso específico, un paciente hipertenso controlado que recibe bisoprolol, 70 años, si lo suplementarías con vitamina D. Totalmente, seguro. Yo creo que de paso nos viene bien, independientemente de este paciente y de la medicación, recordar que cuando se empezó a ver que el COVID utilizaba para su invasión
la ECA2, se empezó a hablar qué se hacía con las medicaciones antihipertensivas, no antihipertensivas, y realmente hay que mantenerlas. Y creo que es muy bueno mantener la medicación antihipertensiva habitual y además sumarle la suplementación con vitamina D. Si le pueden pedir algo de laboratorio antes, también me encanta. Bueno, quiero que lo sí. Hablando de laboratorio, acá te preguntan ¿cómo haces el seguimiento con respecto a los niveles de vitamina D? ¿Cada cuánto pedir el control? Bueno, en la población general, o sea, ya saliendo de lo general, cuando yo tengo un paciente con deficiencia de vitamina D, le doy esa dosis de carga que les conté más o menos por 3 meses, o sea, puedo elegir o la de 50.000, la de 100.000, la diaria, el esquema que les mostré, y a los 3 meses, 4 meses de esa suplementación, el ideal sería medir niveles de 25 hidroxivitamina D. El problema es que a veces no aceptan las obras sociales medir dos mediciones en un año, pero si uno demuestra que salió de una deficiencia de vitamina D, uno lo puede justificar para saber a qué niveles llega. O sea, yo le he escrito cartas, notas específicas y lo han aceptado. O sea que si alguien tiene una deficiencia y necesita esa dosis de carga, lo mido. Si usé una dosis de 100.000 unidades, lo mido a los 3 meses o 4 meses de la última dosis, como para ver a qué llega. Igual, a mí me parece súper importante las dosis semanales y las dosis diarias y el mantener un nivel parejo. Creo que la dosis de 50.000 unidades también es una dosis muy buena, tanto para el mantenimiento, que puede uno dar una dosis menor, como mantenimiento mensual. O sea que sí, lo mido así. Acá tenés una consulta del señor presidente, el doctor Noblovitz, que te dice, en base a todas las acciones extraóseas, ¿cuáles dirías que son las poblaciones de riesgo en general en las cuales uno debería hacer screening de vitamina D? Muy bien. Bueno, eso es así. En general hay como normas que tratan de que por supuesto no hay que medir vitamina D a toda la población. Eso como un punto, así como no pedir una densitometría a toda mujer posmenopáusica, o sea, como para ponerlo en contexto de mi tema. Pero yo creo que la población mayor de 65 años, la población, ni que decir, bueno, ya incluso el de geriátrico hasta le mediría la calcemia y lo suplementaría para decir, pero la población mayor de 65 años y la población en la cual se ha visto tanto con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con hipertensión, las que yo he mostrado, yo la mediría. El otro punto es que estamos en un momento en el cual se han hecho varios trials de suplementación, y realmente los trials de suplementación han dado resultados, cuando se usa todo el grupo de la población, no resultados tan positivos de que la suplementación haya servido para prevenir determinadas patologías. Pero creo que el grupo de deficiencias, si uno realmente toma en casi todos los estudios el análisis de la deficiencia, sí encuentra prevención, por ejemplo, en diabetes o en otras enfermedades. Yo personalmente creo que si uno tiene, me baso también en lo que dijo la Sociedad Americana, que por supuesto dice, bueno, todo cuidadito, hagamos la dosis baja y demás. Si realmente nosotros tenemos que la vitamina D se ha mostrado asociación con muchas patologías, yo creo que la 25-hidroxivitamina D es un marcador de salud. Cuando uno tiene buenos niveles, en general es más sano, pero así, lo digo como nombre. Ha visto mecanísticamente muchos mecanismos que existen a nivel in vitro y en animales. En esas poblaciones en riesgo se la mediría y si hay deficiencia, por supuesto, se la suplementa. Y una dosis bajita para mantener buenos niveles me encanta para todos. O sea, creo que yo soy muy pro vitamina D, es así. O sea, pues sos más amigable de la dosis diaria que de las 100.000 unidades. No, yo creo que la dosis de 100, no, yo creo que, a ver, cada paciente tiene su esquema a aplicar. Yo creo que para estos casos de prevención, por ahí la dosis diaria de mantener, o la dosis semanal, podemos darla en semanal, no es necesaria la diaria, para mantener niveles adecuados es muy importante. Creo que para el deficiente, el lograr niveles más rápido,
o por ejemplo cuando yo necesito un buen nivel para empezar una medicación para osteoporosis, por ejemplo, las dosis en bolo son buenísimas. Hay pacientes que funcionan con dosis en bolo. O sea, es así de claro. O sea, creo que es así. Es como si yo dijera, todas las osteoporosis se tratan igual. No, hay medicaciones que yo prefiero, pero hay pacientes que necesitan otro tipo de medicación, tanto por la compliance, como por el tipo de patología, o por los factores de riesgo. ¿Sí? Yo creo que cada uno tiene su indicación. Bueno, acá hablando de dosis y con respecto al paciente COVID, dice, se sugiere entonces hacer un dosaje al ingreso del paciente COVID y cuándo seguirlo, cómo y cuándo hacer los dosajes de seguimiento, porque se han detectado hipocalcemias severas en pacientes moderados o leves. Entonces, ¿cómo manejar el dosaje durante la internación? Bueno, yo realmente, o sea, uno a veces no puede tener todos los dosajes en internación. Idealmente, bueno, si lo podés tener el dosaje, o sea, sacarle sangre para tener un dosaje, tener una calcemia, que la calcemia la tenemos muy rápido, y si la calcemia es normal, y bueno, el pile de creatina, las cosas de rutina normal, ahí ya lo suplemento. Después veo qué nivel de 25-hidroxivitamina D que vino. Ese paciente que lo interno realmente con una calcemia normal, que no viene con suplementación, ya lo suplemento y ahí es una dosis en bolo. ¿Sí? Acá con respecto a las dosis en embarazadas. La dosis en embarazadas. Bueno, ese es otro punto. Primero, yo pienso que es importante la suplementación y los buenos niveles de vitamina D en la embarazada. Creo que es importante tener un dosaje en el primer trimestre del embarazo. Y según eso, bueno, evaluar cuál va a ser el esquema que le vamos a dar. En la embarazada, a mí me gusta, ahí sí, mucho la vitamina D diaria o semanal. Yo la uso semanal, porque realmente la vitamina D3 semanal me da un nivel parejo. En la embarazada me gusta, porque me gusta mantener así todos los niveles durante el embarazo y para el feto parejos. Y creo que hay que medirla, y hay que medirla en el primer trimestre, porque hay estudios efectuados que están asociados efectos negativos de la deficiencia relacionadas con deficiencia del primer trimestre. ¿Sí? Bien. Acá te ven si tenés alguna consideración con respecto a dosis y niveles deseables en pacientes HIV o tuberculosos. Bueno, les cuento. Creo que cuando voy a empezar por el tuberculoso. Creo que cuando yo aprendí el mecanismo que les mostré de producción de catelicidina por la micobacteria, por estímulo de la micobacteria tuberculosa en el macrófago, me fascinó, porque todos decíamos, lo mandábamos a tomar solo al tuberculoso para tener mejores niveles. Yo creo que el tuberculoso es fundamental que no tenga deficiencia de vitamina D, o sea que yo vuelvo a lo mismo, empezaría con una dosis de carga si tiene deficiencia para llevarlo a buenos niveles. Y lo mismo con el paciente HIV. El paciente HIV tiene hay muchas modificaciones, o sea, puede tener modificación en el nivel de 1,25, de 25 hidroxi, depende de la droga que esté recibiendo. Hay medicaciones que son como el tenofovir, que pueden causar una osteomalacia hipofosfatémica. Puede el HIV per se alterar el metabolismo de la vitamina D, las drogas, o sea que creo que daría como respuesta, si tiene deficiencia, tratarlo con el esquema de dosis de carga que les comenté, pero cada paciente, y necesita creo que todos los pacientes, si lo podemos hacer, un estudio del metabolismo total, por ejemplo. Total, o sea, calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, calciuria, creatininuria, o sea, evaluarlo en conjunto. Bueno, y la última, que respecto a las dosis, en los pacientes oncológicos, cáncer de mama específicamente, ¿qué consejo tenés con respecto a la valoración? Vieron que uno de los, no lo mostré en amarillo porque no estaba en el tema de COVID, de las asociaciones que se ha visto, mucho se ha visto asociación de niveles bajos de 25-hidroxi con mayor incidencia de cáncer. Después de que pasaron muchos años de esos primeros trabajos, de latitud y cáncer, de 25-hidroxi cáncer, tanto el cáncer colorectal como el cáncer de mama e incluso quizás también el cáncer de próstata, son en los que han quedado como mejor posibilidad de recibir una acción benéfica de la suplementación con vitamina D. Vuelvo a lo mismo.
Si yo pienso en cáncer de mama y pienso en una acción extraesquelética, pienso en lograr niveles de 30, 40 nanogramos por mililitro, por lo menos 30, ¿sí? Y son los niveles que, bueno, de acuerdo al basal, va a ser el esquema que le diga. Realmente, cualquier cosa les puedo mandar, igual va a aparecer, las mando a leer, creo que la guía de hipovitaminosis de FASEM, ¿no? Que está en la revista de RAEM, que creo que es excelente para esto, o si no, bueno, puedo mandarles, yo les había puesto mi mail con el gracias, pero bueno, ustedes lo tienen, si quieren cuál es mi propuesta para estos pacientes, pero siempre, una dosis de carga por 3 meses, que puede ser 100.000 unidades mensuales o cada 15 días, 50.000 unidades semanales, 5.000 unidades diarias, para llegar a un buen nivel y después mantenimiento. Pero creo que que realmente tienen que tener un buen nivel. Bueno, muchas gracias, excelentes presentaciones, las dos, muchas gracias por la activa participación con los asistentes. Y antes de despedirnos, les avisamos que los próximos Ateneos, en el mes de septiembre vamos a tener 2, uno el 15 de septiembre y otro el 29 de septiembre, que ya van a recibir la información. Y de mi parte agradecerles el haber estado activos hasta esta hora. Y le cedo la palabra al doctor Noblovitz para que despida a la gente. Bueno, muchas gracias a Susana y a Beatriz por las excelentes presentaciones. No paramos de aprender, ¿sí?, con ustedes. Así que la verdad, espectacular. Muchas gracias también, por supuesto, a Virginia por la excelente coordinación y a todos los presentes y particularmente a todas las filiales, porque veo que están de todas las filiales presentes y contribuyendo, digamos, al éxito de este Ateneo y a su difusión. Agradecer a nuestros ilustres operadores de Zoom, el doctor Pablo Constanzo y el doctor Adrián Campelo. Nada ha fallado hoy, me han instruido. Yo quiero aclararle a todo el mundo que hacemos ensayos previos, digamos, ¿sí? Que hay un ensayo previo para asegurarnos que las cosas salgan lo mejor posible, por lo menos. Y agradecer también a la industria que nos apoya, el laboratorio Gador y el laboratorio Montpellier, que nos apoyan económicamente para que esto sea posible, y además nos apoyan en la difusión, y además al laboratorio Rafo, que apoyó particularmente este Ateneo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Supongo que deben tener hambre, a menos que con la cámara apagada hayan comido algo, pero si no, que tengan buen provecho, buenas noches y nos vemos en el próximo Ateneo. Bueno, hasta luego y gracias. Chao.